El pescador lo tenía todo: una familia que lo amaba, un hogar humilde pero cálido y la fuerza del mar como compañero. Sin embargo, estaba ciego por la envidia, convencido de que su vida valía menos que la de los ricos comerciantes del puerto. No fue hasta que una tormenta arrasó con todo lo que conocía que descubrió cuál era su verdadera fortuna, esa que ningún viento ni ola puede arrebatar. Quédate hasta el final, porque esta historia podría abrir tus ojos para reconocer las riquezas que ya están en tus manos. En un pequeño pueblo pesquero, donde el aire olía a sal y a esfuerzo, vivía un hombre de manos ásperas y mirada cansada. Era un buen hombre, un pescador que se enfrentaba al mar cada día antes de que el sol rozara el horizonte. Su mayor virtud era su constancia, esa fuerza silenciosa que lo empujaba a lanzar las redes una y otra vez, sin importar cuán vacías volvieran. Pero dentro de su pecho habitaba un defecto, un veneno lento que le corroía el alma, una envidia silenciosa y profunda. Cada tarde, al regresar a puerto, sus ojos se desviaban hacia los grandes barcos mercantes, imponentes y cargados de una abundancia que él solo podía soñar. Veía a los comerciantes ricos, con sus ropas limpias y sus risas sonoras, y una marea oscura de amargura le subía por dentro. Su vida, pensaba, era tan humilde y frágil como su pequeña choza, apartada del bullicio, siempre expuesta a los vientos de un mar que, como su propia insatisfacción, parecía impredecible y cruel. El desafío de este pescador no eran las olas ni los vientos, pues al mar lo conocía y respetaba. Su verdadera lucha se libraba en su interior, un anhelo que crecía con cada amanecer. La envidia se había convertido en un nudo permanente en su garganta, uno que le impedía disfrutar del calor del fuego en su hogar o del sabor del pescado fresco en su mesa. Era un frío interno que ninguna hoguera podía calentar. La creencia tóxica de que su vida carecía de valor, de que no sería completa hasta que sus redes, por un golpe de suerte, sacaran oro en lugar de peces. Este sentimiento se hacía más pesado cada día, una sombra que lo seguía a todas partes, oscureciendo la sonrisa de su mujer y el juego de sus hijos. No se daba cuenta de que, mientras buscaba un tesoro en el horizonte, estaba perdiendo la capacidad de ver la fortuna que ya lo rodeaba. Si esta historia ya resuena contigo, acompáñanos en este viaje. Dale a me gusta para que más personas la descubran y suscríbete para no perderte cómo termina. La envidia, como la sal del mar, comenzó a incrustarse en cada grieta de su ser, volviendo rígido lo que antes era flexible y amargo lo que alguna vez fue dulce. El problema dejó de ser una simple comparación lejana para convertirse en una herida abierta que supuraba con cada interacción diaria. Un día, mientras remendaba sus redes en la orilla, vio al hijo de un rico comerciante jugar con un barco de juguete finamente tallado, con velas de lino y un mástil pulido que brillaba bajo el sol. A pocos metros, su propio hijo jugaba feliz con un trozo de madera que él mismo había lijado, imaginando que era el barco más veloz de todos los mares. En ese instante, el pescador no vio la inocencia de su hijo, sino la pobreza de su regalo. Una oleada de vergüenza y rabia le subió por el pecho, un veneno que le hizo apartar la mirada. Esa noche, cuando su esposa le sirvió una sopa caliente, hecha con el poco pescado que había conseguido, él apenas la probó. Sus pensamientos estaban anclados en el puerto, imaginando los festines en las casas de los comerciantes, con mesas repletas de manjares que él nunca podría ofrecer. Su silencio se hizo más denso, una muralla invisible que lo separaba de su propia familia. Su mujer intentaba alcanzarlo, le hablaba del sol, de la risa de los niños, de las pequeñas alegrías que tejían sus días, pero sus palabras rebotaban contra la coraza de su desdicha. Él ya no vivía en su humilde choza,
sino en la sombra de los grandes barcos. Un fantasma atormentado por la opulencia ajena. El peso de su anhelo se volvió una carga física, una joroba invisible que le encorvaba la espalda y le nublaba la vista. Ya no encontraba consuelo en el ritmo de las olas ni en la camaradería silenciosa de los otros pescadores. Sus días en el mar se convirtieron en una tortura. Cada red vacía era una confirmación de su fracaso, una burla del océano que parecía entregar sus tesoros solo a los barcos grandes y poderosos. Una tarde, el pueblo celebró una fiesta para festejar una gran venta de especias. El puerto se llenó de luces, música y risas estridentes. El pescador observaba desde lejos, oculto en la penumbra, sintiéndose un extraño en su propia tierra. Veía a los comerciantes brindar con copas de vino, sus ropas de seda brillando bajo los faroles, y sentía que cada risa era una cuchillada en su orgullo. Esa noche regresó a su choza más roto que nunca. Encontró a su familia dormida, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. Miró sus rostros serenos y en lugar de sentir amor, sintió una profunda desesperación. Se sentía un impostor, un hombre incapaz de darles la vida que él creía que merecían. La envidia había carcomido tanto su alma que ya no podía reconocer el valor de lo que tenía. El amor incondicional de su familia, la calidez de su hogar, la dignidad de su trabajo, todo se había desvanecido tras el velo de su codicia. Su corazón era un barco a la deriva, sin ancla ni timón, arrastrado por una corriente oscura hacia un mar de desolación. El momento más difícil llegó en un atardecer de cielos extraños, teñidos de un gris violáceo que presagiaba algo terrible. Un nuevo barco mercante, el más grande y majestuoso que jamás hubiera atracado en el puerto, había llegado esa mañana. Su casco, de una madera oscura y reluciente, parecía absorber la luz, y sus velas, aún recogidas, prometían viajes a mundos inalcanzables. Para el pescador, aquel barco era la encarnación de todo lo que él no era y nunca sería. Pasó la tarde entera observándolo, inmóvil, mientras el viento comenzaba a soplar con una fuerza inusual, levantando pequeñas crestas blancas en el agua. Se sentía completamente vencido, un grano de arena frente a una montaña inamovible. Al volver a casa, el aire era denso y cargado de una electricidad ominosa. Abrió la puerta de su choza y el silencio lo recibió como un sudario. Su familia no estaba. Una nota de su mujer le decía que habían ido a refugiarse a la iglesia del pueblo, prevenidos por los ancianos sobre la llegada de una tormenta sin precedentes. Se quedó solo, en medio de la penumbra, y por primera vez en su vida se sintió absolutamente atrapado. El mar, que había sido su sustento y su compañero, ahora le parecía una prisión. Los barcos del puerto, sus verdugos, y su vida una condena. Se sentó en el suelo de tierra con la cabeza entre las manos, y el sonido del viento que empezaba a aullar fuera se mezcló con el grito ahogado de su propia alma. Todo parecía perdido, no porque la tormenta se acercara, sino porque la tempestad que llevaba dentro ya lo había destruido todo. El viento, que había rugido como una bestia herida, comenzó a calmarse, dejando tras de sí un silencio pesado y húmedo, roto solo por el goteo del agua y el lamento lejano de la madera quebrada. En la oscuridad de su choza, el pescador levantó la cabeza. El torbellino de su desesperación se detuvo de golpe, reemplazado por un miedo distinto, un terror helado y punzante que no era para él, sino por ellos, su familia. La imagen de sus rostros serenos mientras dormían la noche anterior lo asaltó con la fuerza de una ola. Se puso en pie de un salto, con una urgencia que nunca antes había sentido, ni siquiera en las peores tormentas en alta mar. Salió corriendo hacia la devastación, con el lodo aferrándose a sus pies y el corazón martilleándole en el pecho como un tambor de guerra.
Ya no pensaba en los barcos hundidos ni en las riquezas perdidas. Cada paso que daba entre los escombros era un rezo silencioso, una súplica desesperada para que su verdadero tesoro, el único que de verdad importaba, estuviera a salvo. Corrió hacia su humilde choza, esperando encontrarla reducida a astillas, temiendo que el mar se hubiera llevado su mundo entero. Su mano tembló al empujar los restos de lo que había sido su puerta, preparándose para la oscuridad definitiva. Pero en lugar de oscuridad, encontró luz. Una pequeña lámpara de aceite ardía en el centro de la habitación, proyectando un círculo de calidez dorada que desafiaba la desolación exterior. Y allí, acurrucados juntos sobre una manta, estaban su mujer y sus hijos. Al verlo entrar, cubierto de barro y con la angustia pintada en el rostro, sus ojos se abrieron de par en par, no con miedo, sino con un alivio tan profundo que iluminó la estancia más que la propia llama. Se levantaron y corrieron hacia él, y los cuatro se fundieron en un abrazo que lo ancló a la vida. Un abrazo que olía a hogar, a seguridad y a un amor incondicional que ninguna tormenta podría erosionar. En ese preciso instante, mientras sostenía a su familia entre sus brazos, una revelación lo golpeó con la fuerza de un relámpago. La tempestad se había llevado todo aquello que él había codiciado, los símbolos de una riqueza que lo había envenenado durante años. Había destrozado los grandes barcos, había arrastrado las mercancías y había reducido a nada la opulencia del puerto. Pero no había podido tocar aquello, no había podido rozar siquiera el verdadero valor de su existencia. El calor en su pecho era la única fortuna real, una que no se medía en oro, sino en latidos. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de un sol tímido se asomaron sobre la costa, el pescador salió de su choza. El paisaje era apocalíptico. El puerto, antes un hervidero de actividad y el epicentro de su envidia, era ahora un cementerio de mástiles rotos y cascos destrozados. Los grandes barcos mercantes, aquellos gigantes que habían empequeñecido su vida, yacían como esqueletos de bestias antiguas varados en la orilla, pero por primera vez, al mirar aquella destrucción, no sintió una punzada de amargura ni un ápice de anhelo. En su lugar, sintió una extraña y profunda paz. Su mirada ya no era la de un hombre que comparaba, sino la de un hombre que veía. Vio sus propias manos, ásperas y fuertes, listas para reconstruir. Vio su pequeña choza, que a pesar de su fragilidad, había resistido en pie, protegiendo lo más valioso, y comprendió que la tormenta no le había quitado nada, sino que le había hecho el mayor de los regalos, le había limpiado los ojos. La pobreza material seguía allí, tangible en la madera rota y las redes perdidas, pero la miseria de su espíritu, esa sed insaciable por lo ajeno, se había disuelto para siempre, arrastrada por la marea de la noche anterior. El pescador aprendió de la forma más dura que los barcos más grandes son también los que más hondo se hunden, y que el brillo del oro ajeno puede cegarnos hasta el punto de no ver la luz de nuestro propio hogar. Su viaje nos refleja una verdad que a menudo ignoramos, absortos en la carrera sin fin de la comparación. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu vida era una pequeña barca luchando contra las olas, mientras otros navegaban en yates majestuosos? ¿Cuántas veces has anclado tu felicidad en puertos que no eran tuyos, deseando tesoros que, de llegar una tormenta, se convertirían en simple lastre? Esta historia nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué es lo que de verdad nos sostiene cuando el viento sopla con furia. Quizás, al igual que el pescador, descubrirías que tu mayor fortuna no está en lo que el mundo ve y aplaude, sino en esos abrazos silenciosos, en esas risas compartidas, en esa paz interior que resiste intacta en el ojo del huracán.
La lección universal de este relato es tan simple como profunda. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que te queda cuando lo has perdido todo. Son los cimientos invisibles de nuestra vida, los lazos de amor, la resiliencia del espíritu, la gratitud por el simple hecho de estar aquí, ahora, con los nuestros. Todo lo demás, las posesiones, el estatus, los reconocimientos, son adornos frágiles que la primera gran ola puede arrastrar mar adentro. Lo que perdura es aquello que no se puede comprar ni vender, aquello que se cultiva en el alma día a día. Es la calma que sigue a la tormenta, la certeza de saber que, aunque todo lo exterior se derrumbe, tu mundo interior permanece en pie, firme y seguro. Porque al final el mar puede llevarse tus tesoros, pero no el mapa que llevas en el corazón. Ese mapa es tu brújula, tu guía en los momentos de oscuridad, el recordatorio constante de tu verdadero norte. Si esta historia ha encendido una pequeña luz en tu interior, ayúdanos a que ilumine a otros. Dale a me gusta para que este mensaje llegue más lejos. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar dónde se esconde su auténtica fortuna y suscríbete para seguir navegando juntos en busca de historias que como esta nos anclen a lo que de verdad importa. Gracias por acompañarnos en este viaje hasta el final. Que encuentres siempre el camino de vuelta a tu propio puerto, donde te espera el mayor de los tesoros, tú mismo y los que amas, y los que